Este es un momento especial, la transición que estamos viviendo es muy especial. Nos pareció interesante traer ya cerrando el bloque a 3 directores de IDEA, ¿no? Que planteen la visión que tiene IDEA, ¿no? Dentro de esta visión de IDEA de desarrollo económico sostenible, creación de empleo, integración, calidad institucional, plantear cómo se aplican esas visiones en estos meses, en estas semanas particulares que estamos viviendo. Gracias. Así que empezaría, Enrique, con la parte económica. ¿Cómo la estás viendo? Vale. Muy bien, bueno, buenos días. A mí me toca hablar del tema políticas públicas desde una visión más de la economía. Y quería empezar con un video corto, si lo pueden pasar. Cuando digo, por otra parte, que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos bajan la oreja, lo vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podemos pegar un golpe fantástico. Podría seguir, ¿no? Pero de alguna manera... Lo triste de este corto video es que es de 1962, ¿no? Y que claramente demuestra que hemos venido tropezando con la misma piedra durante más de 50 años y cada vez que tenemos una crisis cambiaria, en definitiva lo que vamos agregando es claramente el nivel de pobreza en el país. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas y referidas a la economía, me parece que lo básico, si tuviera que elegir cuál es el tema a atacar, es empezar por tener equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal que no hemos tenido en el 90% del tiempo en los últimos 70 años. Déficits fiscales que sí hemos tenido, que nos han llevado, como todos sabemos, al endeudamiento o a la emisión, y eso te lleva a la inflación. Entonces creo que y un poco también tomando lo que decía Jorge Jacobi hace un rato, claramente acá el equilibrio fiscal o el superávit fiscal primario, porque creo que teniendo en cuenta nuestro pasado y todas las volatilidades, defaults que hemos incurrido en las últimas décadas, creo que deberíamos tener ya no solamente equilibrio fiscal primario, sino un leve superávit primario que nos permita pagar por lo menos una parte de los intereses. Y entonces, como digo, lo primero es eso, pero no es suficiente por la alta carga tributaria que tenemos hoy, que pagamos en Argentina. Esto, en términos muy simples, esto es, en términos del Producto Bruto del país, comparado con la región, pagamos más o menos un 10% más del PBI que el promedio. O sea, pagamos 50.000 millones de dólares más año. Y lo que está puesto a la derecha es, bueno, asumamos que en Argentina, que somos 45 millones de personas, trabajamos en el sector privado, números redondos, la idea es dar un ejemplo, 10 millones de personas. Si mañana estuviéramos en el promedio de América Latina, todos los años cada trabajador del sector privado tendría un ingreso adicional de 5.000 dólares por año, que en números redondos equivale a un incremento del 50% en su retribución. Claramente sería un impacto fundamental y buenísimo para la economía. Y sigamos entonces con la presión tributaria. Esto nuevamente es en términos de PBI. Aquí podemos ver cómo hablamos de que la diferencia con América Latina más o menos son 10 puntos del PBI. Acá lo que estamos viendo es que básicamente esa diferencia se ha dado desde el 2001, pasando en torno al 20% a en torno al 33%. O sea, no es que veníamos con una carga tributaria altísima, digamos, antes del 2001. Y que a la hora de esa reducción de la presión tributaria, el único que ha hecho un esfuerzo es a nivel nacional, donde básicamente los casi 3 puntos o 2.6 puntos que baja la presión tributaria lo ha hecho totalmente la nación y las provincias y los municipios no han hecho nada.
Entonces, bueno, claramente este tema, y vuelvo también un poco a algo que decía Jorge Giacobbe, ¿no? Nuestro contacto con la sociedad y bueno, qué piensa la sociedad de las empresas. Me parece en cuanto a, bueno, ¿qué podemos hacer con esto del lado empresario? Yo creo que básicamente dos cosas. Una, en nuestros productos, cada vez que vendemos un producto, claramente poner qué porcentaje de ese precio son impuestos. Si queremos que la sociedad se dé cuenta que en definitiva los impuestos no lo pagamos las empresas, sino que lo termina pagando la sociedad a través de lo que cuando consume los productos y los servicios, esa sería nuestra contribución, que el contribuyente entienda que los impuestos lo termina pagando él y que es parte del problema que tenemos hoy. No, realmente hoy los productos y servicios en Argentina en términos internacionales son bastante altos. Eso por un lado. Y por otro, me parece que estos dos números, o sea, el tema de los 50.000 millones de dólares de diferencia con respecto al promedio de la región y esto que no está bajando suficiente la presión tributaria, creo que es parte de la responsabilidad e interés de los empresarios en decirles claramente a la dirigencia política que si quieren que nosotros invirtamos y generemos empleo, necesitamos un compromiso concreto, creíble, de reducción de la carga tributaria. El otro aspecto que voy a comentar, y con esto voy terminando, tiene que ver con que en términos de políticas públicas, a la hora de financiarnos, claramente tenemos una restricción que es, no tenemos, a diferencia nuevamente del resto de los países de la región, inversores institucionales locales, porque básicamente hemos destruido el ahorro, básicamente porque en las últimas décadas todos sabemos que aquel que ha depositado en pesos normalmente ha tenido tasas por debajo de inflación, con lo cual claramente tiende a no ahorrar en pesos y al no haber ahorros en pesos no hay créditos en pesos, por lo menos en un volumen razonable. Los sucesivos defaults de la deuda en dólares también ha hecho que el argentino en general no compre títulos públicos del país. Esa es una información que no tenemos y que sería bueno que a nivel Estado Nacional sepamos, ¿no?, de cuántos dólares tenemos en total los argentinos y bueno, cuánto de ello está invertido en títulos públicos. Ahora, no tenemos ahorro institucional local, por lo que decía recién, y eso causa las volatilidades que estamos teniendo estos últimos días, donde realmente hay unos precios de default de los bonos y realmente no hay demanda, y no hay demanda institucional, claramente, que es la lógica que aparece en estos momentos, insisto, como pasa en el resto de países de la región. Ahora, hay solo dos buenas noticias. ¿Cuántos dólares financieros, definiendo dólares financieros a depósitos, cash, securities, tenemos los argentinos en forma oficial, no los dólares no oficiales, los que están declarados? Bueno, según información del INDEC de mediados del año pasado, hoy seguramente bastante más, esa cifra no es menor a los 200.000 millones de dólares, que, números redondos, siguiendo en términos de PBI, es 50% del PBI. Probablemente no haya otro país como Argentina que esté tan largo en dólares en términos del tamaño de su economía. O sea que el ahorro está en otra moneda, financiando a otras economías y no a la nuestra, pero está. La otra buena noticia es que la tasa de interés internacional, como todos sabemos, está en niveles bajísimos. Hoy un bono americano a 10 años que se toma como referencia está por debajo del 1,5, ¿no?, en dólares. En Europa ya muchos países directamente los depósitos cobran por tener depósitos, no solamente no pagan, sino cobran. Con lo cual tenemos el stock, el incentivo a invertir en otros mercados por tasa de interés es bajísima. Con lo cual, bueno, aquí la pregunta obvia es, bueno, ¿qué hacemos para que realmente esos depósitos vuelvan, el inversor tenga una buena rentabilidad por sus depósitos, que cualquier porcentaje sobre esos más de 200.000 sería una cantidad de dinero muy grande y además ayude a financiar tanto al Estado como a la economía argentina? Y bueno, y hablando un poco del cómo, ¿no? Me parece que lo primero es
la calidad institucional del país, eso lo va a estar comentando Guillermo en unos minutos, y después una macroeconomía ordenada. Acá no tenemos que inventar nada. La macroeconomía ordenada es superávit, un leve superávit primario, un tipo de cambio que sea libre y competitivo, una política monetaria, como decía antes, que al depositante en pesos de mínima le pague la inflación para que incentive que tenga sus depósitos en pesos y después tengamos los préstamos en dólares. Un número interesante en el sistema financiero, uno ve que hay más de 9 millones de cuentas en dólares y más de 3 millones de cuentas en, digamos, plazos fijos en pesos. Una cosa que no comenté antes es que decía que, números redondos, los dólares que tienen los argentinos en forma oficial son más o menos el 50% del Producto Bruto, y de eso solamente 5% son los actuales depósitos en dólares que tenemos en el sistema financiero. Entonces, como digo, calidad institucional, macroeconomía ordenada, y creo que si queremos atraer a ese ahorro que lo necesitamos para financiar a las empresas y al Estado Nacional, es dar incentivos, fundamentalmente dar incentivos fiscales. Y termino diciendo que creo que si queremos, o sea, nosotros como empresarios queremos tener políticas públicas, me parece que está recontra claro que tenemos que sentarnos con el resto de la dirigencia, sobre todo la dirigencia política, y estar comprometidos con que estas políticas públicas se implementen y tener un rol protagonista. Gracias. Miguel, políticas públicas, acuerdos sectoriales, el Foro de Convergencia viene trabajando ese hace mucho. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, buenos días a todos. Yo hice la apertura de la Semana del Management el segundo día, el miércoles. No había visto la encuesta de Jacobe, pero si ustedes recuerdan, algunos de los que haya estado, que yo hablé de la falta de conocimiento o de relación que hace la sociedad, nuestros conciudadanos, entre lo que es la falta de acuerdo sobre temas básicos, como lo que mencionó Enrique, y su propio interés, que es la generación de empleo, que sale claramente de la encuesta. Y dije también que si teníamos que hacer una autocrítica a los empresarios, es no haber podido explicar claramente esa relación. Y que nosotros, digamos, una de las lo que tenemos que hacer como empresarios es tratar de que el reclamo nuestro, que está muy claro y está bien fundamentado por lo que ha dicho Enrique, sea un reclamo generalizado de la sociedad. Salió claramente en esta encuesta. Hay una relación directa, es la inversión, o sea, la falta de acuerdos básicos sobre qué es lo que se puede hacer desde la política con los empresarios, con las personas y demás, y la falta de propuestas concretas de lo que es lo que se va a hacer, es el origen de la convulsión que tenemos en los mercados hoy. Entonces, nosotros estamos convencidos que tiene que haber un acuerdo, y la metodología para ese acuerdo es el diálogo. El diálogo, el consenso, y tenemos ejemplos claros de eso, de que eso ha ocurrido. O sea, como bien decía, y no es nuevo nuestra propuesta en este tema, lo que pasa es que no hemos tenido éxito realmente. Nosotros, desde el año 2014, a través de IDEA, como proponiendo una asociación de entidades ¿cómo se llama?, empresarias, que como se dijo acá están muy atomizados y no hay una voz única para participar en el debate. Y desde ese momento empezamos a través del foro, que nosotros propusimos su conformación y coordinamos desde ese momento, o sea que tenemos un rol muy activo. Hemos venido proponiendo esto, o sea, hemos venido proponiendo y hemos dado propuestas concretas sobre temas institucionales, sobre temas económicos y sobre temas sociales, todos los cuales están contenidos en lo que se habló hoy del coloquio. O sea, los temas más importantes están contenidos en lo que vamos a tratar en el coloquio. Tenemos ejemplos exitosos de diálogo, o sea, y de consensos logrados con el diálogo. Voy a marcar tres que son de los últimos tiempos. El Acuerdo Estratégico Vitivinícola 2020, que se hizo en las provincias productoras de vinos, produjo un boom de la industria del vino y se empezó a exportar.
Vaca muerta, digamos, el acuerdo entre la provincia, el Estado Nacional, los sindicatos petroleros y los productores produjo el comienzo de la explotación en vaca muerta. El acuerdo que se hizo en la industria, para promover la industria del conocimiento, como ya mencionó Sergio en el video que vimos, Sergio Kaufmann, produjo un boom y hoy es un tercer rubro de exportación. O sea que hay éxito. Nosotros tenemos que copiar eso. Y yo creo que el diálogo tiene que tener ciertas características. Tiene que ser sobre temas concretos y específicos. Tienen que estar sentados en la mesa todas las personas involucradas o todos los participantes involucrados. Tiene que partir de un diagnóstico claro, con información confiable y sin eslogans, porque si empezamos a hablar de marco laboral y sale alguien a decir que lo que se está proponiendo es la precarización laboral, como ha surgido muchas veces cada vez que hablamos del tema, esto se invalida, o sea que tenemos que ir a los números o a la situación y prescindir de los eslogans políticos o sectoriales. Tienen que estar dispuestos, como también se dijo hoy, tienen que estar dispuestos todas las partes a sacrificar o a aportar algo al objetivo. Y tiene que ser público y tiene que haber un compromiso de todos los participantes. Esa es la metodología y nosotros tenemos que participar como empresarios. Nuestro rol como empresarios es participar activamente en esto y explicar. O sea, acá se lo ha dicho Carla claramente en la encuesta, nosotros necesitamos explicar qué es lo que hacemos, cómo aportamos a la sociedad, además de la generación de empleo, que lo tenemos clarísimo. Nosotros también tenemos que aportar al desarrollo sustentable, tenemos que aportar al cuidado del medio ambiente, tenemos que aportar a la reducción de la pobreza, y la forma de reducir la pobreza genuina es el empleo privado producido por la inversión. Y para eso tiene que haber ahorro, como lo dijo Enrique recién claramente en su presentación. Y los temas, digamos, lo que nos hemos, o sea, cada vez que esto es recurrente, nosotros este tema lo venimos planteando desde hace rato, hace décadas que Argentina viene cayendo en crisis recurrente por los mismos motivos, nos encuentra en la salida de cada crisis, esto lo explicó Arriazo en su presentación del martes, no sé si ustedes lo recuerdan, nos encuentra cada vez más pobres y volvemos a producir los mismos efectos o las mismas propuestas que no dieron resultado. Entonces, esto es lo que tenemos que discutir, tenemos que ir al equilibrio fiscal, como bien se dijo. El equilibrio fiscal no se tiene que lograr subiendo impuestos porque no da para más esto, tiene que ser bajando los impuestos, lo que va a ayudar y simplificándolos, que es importante, lo que va a tener como efecto adicional reducir la informalidad. Tenemos que revisar la sustentabilidad del sistema previsional, un problema que está en el mundo, y que tenemos que asegurar que las próximas generaciones puedan disfrutar de su jubilación. Tenemos que atacar la educación, tenemos que recuperar el nivel de excelencia que tuvo Argentina en el mundo, que lo hemos perdido. Entonces, son todos temas muy concretos que nosotros tenemos que tener propuestas, tenemos que estar dispuestos a participar y nos comprometemos a eso como empresarios. Ese es el mensaje que yo quiero decir. Lo estamos tratando en idea en el coloquio, todos estos temas, con propuestas y con la vocación, como dice el moto del coloquio, que es a los hechos, de seguir después de esa presentación participando en que esto se lleve a cabo. Bien, último o primero, lo hablaste también en el bloque del coloquio, calidad institucional. Y acá voy a tratar de ser más específico. Creo que el gran desafío de IDEA y también del foro y que nos hemos propuesto en su momento es tratar de generar o ayudar a generar ese cambio cultural en la sociedad y también en muchos empresarios, y abarco a todos, en el sentido de que la calidad institucional es directamente proporcional a la calidad de vida de las personas. Es decir, a mejor calidad institucional, mejor calidad de las personas. Y esto es algo que es muy importante porque mientras no se entienda que es algo como el aire para vivir, difícilmente nosotros logremos, cuando se habla de instituciones parece que es algo abstracto, que está en otro mundo, que no nos pegue. Bueno, y las instituciones son justamente aquellas estructuras que la Constitución utiliza para organizar al Estado, dividiendo el poder o las funciones del poder
en distintos órganos, Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Banco Central, Organismo Contralor, es decir, todas aquellas, el constituyente divide el poder en distintas instituciones para que cooperen y se controlen entre sí, de modo que toda aquella plata, digamos, que uno va pagando en impuestos termine en beneficio de la gente vía las instituciones. Por eso es que hay un constitucionalista que dijo algo muy bueno que nos puede ayudar, que la Constitución es en la hoja de ruta de una nación. Es decir, si uno cumple esa hoja de ruta, llega al destino final. Entonces, ¿cómo llega? Llega a través de las instituciones que el Estado, por las cuales el Estado va funcionando y aseguran que, gobierne quien gobierne, si tenemos clara la hoja de ruta, no nos desviamos nunca. Es decir, evitamos esos cambios pendulares permanentes, como recién decía muy gráficamente quien habló primero, en el sentido de que pasamos de gobiernos que son anestesiólogos a gobiernos traumatólogos. Es decir, me gustó mucho esa frase, es decir, eso pasa porque uno no tiene la hoja de ruta o no lleva la hoja de ruta que es la Constitución Nacional. Y si la tenemos presente y tenemos instituciones sólidas, vamos a tener previsibilidad. Si tenemos previsibilidad, vamos a tener estabilidad. Si tenemos estabilidad, va a haber credibilidad. Y si hay credibilidad, la gente va a tener confianza y va a decir, la plata la dejo en Argentina. Si no, no la van a dejar en Argentina. Hago una comparación muy burda, pero creo que es muy gráfica. ¿Se imaginan ustedes una final de fútbol donde juega Argentina, donde no sabemos cuáles son las reglas del partido, no sabemos tampoco nada del referee que lo va a dirigir, ni de los que están cubriendo en el medio? Es imposible un partido así, porque no se puede jugar el partido si uno no tiene reglas claras de cuándo es penal, cuándo no es penal, y de que el referee es una persona con una trayectoria que garantiza independencia y que va a cobrar la falta cuando la tiene que cobrar. Esto es lo mismo, porque en el fondo la democracia es un juego. Es el juego donde, mediante la persuasión y utilizando las instituciones que nos da el país, nos vamos manejando para lograr llegar al final a un buen país donde haya un buen bienestar para todos. Y eso es lo que le está faltando a Argentina. Las reglas se cambian permanentemente. Muchas veces se sacrifica el mediano y largo por la coyuntura. Y ese es un gran disvalor. Cada vez que Argentina, en pos de la coyuntura, sacrifica el mediano y largo plazo, da 10 pasos para atrás porque genera menos credibilidad. Y en esto juega un rol muy importante el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial está formado no para agradar a la gente, no para agradar al poder de turno, está constituido para ser el garante, el guardián último de todos los derechos que están garantizados en la Constitución, derecho a la libertad, derecho a la propiedad, derecho a la libertad de expresión. Entonces, cada vez que el gobernante de turno, movido por necesidades circunstanciales, se ve tentado a apartarse de la Constitución, a violar la Constitución, los jueces tienen que tener el valor necesario para decirle, no señor, esto no se puede. Y lo tienen que hacer al toque nomás, como en un partido de fútbol. Si en la primera jugada le hacen una plancha a un jugador y el referee mira para otro lado, ese partido termina mal. Y esto es lo mismo. Cuando el juez sanciona en el momento justo, disuade. Entonces uno se va acostumbrando a portarse bien o a hacer las cosas como corresponde. Y esto es algo que falta y quedó muy claro en la muestra de Giacobbe, la percepción que tiene la gente del Poder Judicial. Con lo cual, para terminar, hacer mucho hincapié en que sin calidad institucional no hay crecimiento posible. Sin calidad institucional es imposible que vengan las inversiones. Y nosotros, como empresarios, tenemos que lograr, primero, tratar de hacerle entender a la gente que le conviene a cada persona que las instituciones funcionan, porque institución es un hospital, institución es también una escuela. Si no funcionan las instituciones, no hay país viable y cada día vamos a ir más para atrás, nada más. Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a pasar a la última parte de la actividad.
Le voy a invitar a los despido, los